delante de ti, te adoramos y te bendecimos y te exaltamos, Dios, por tu gran amor, por tu bondad, por tu misericordia. Sujetamos toda obra del mal, todo espíritu de las tinieblas, todo lo que, Señor, el enemigo quiera sembrar en el corazón, en la mente, aún toda distracción, Señor, para que tu palabra no llegue al corazón, no llegue a la vida, no llegue a los corazones, Señor. Pero sabemos que tú eres más grande, más poderoso, y tu espíritu, Señor, está en medio nuestro. Por eso te glorificamos, por eso te exaltamos, por eso te damos alabanza y gratitud, porque tú estás con nosotros y tu victoria está asegurada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Rey de los cielos. Aleluya. Aleluya, Señor. Puedes tomar asiento. Vamos a compartir la palabra de nuestro Dios. Como día a día, el Señor trae su palabra para edificar nuestro corazón, nuestras vidas espirituales, nuestra fe, que es muy importante. E incluso dice la Biblia que si no tenemos fe, no podemos agradar a nuestro Dios. Y todo lo que nosotros tenemos, todo lo que hagamos en la obra de Dios, en el camino de Dios, todo lo tenemos que hacer con fe. Porque sin fe será imposible agradar al Señor. Si vamos a cantar, tenemos que cantar con fe. Amén. Si vamos a compartir la palabra del Señor, tenemos que compartir la palabra de Dios con fe, con esperanza en el corazón. No vas a ir a predicar a una plaza y vas a estar hablando y hablando nada más, sin creer lo que estás diciendo, sin tener la convicción que alguien va a recibir la palabra y Dios lo va a bendecir. No vas a ir a orar por un enfermo y no vas a creer que Dios te puede utilizar para que el enfermo sea sanado. Y así, todo lo que hagas, dice, lo tenemos que hacer con fe. Vamos a bendecir la obra de Dios, lo hacemos con fe. Vamos a levantar una pared, lo tenemos que hacer con fe, con gratitud en el corazón. Así, cada una de las tareas que podamos hacer para la obra de nuestro Dios, lo tenemos que hacer con fe. Si vas a orar, tienes que orar con fe. Si vas a leer la palabra de Dios, tienes que leer la palabra de Dios con fe. Y si vas a escuchar la palabra de Dios, tienes que escucharla con fe. Porque si no, será imposible de poder agradar a Dios. Y dice la Biblia que por medio de la palabra, por medio del mensaje, nuestra fe es fortalecida. No importa si es una fe pequeña, pero lo importante es que sea una fe activa, una fe que se mueva. Porque de nada sirve decir tener una fe tan grande. Y podemos ver que muchas personas con palabras nada más hacemos un montón de cosas. Pero de ahí luego a realizar la tarea o el trabajo, lo que fuese, nos separa un abismo muy grande. Entonces, no importa si es la fe pequeña, una fe grande, si la visión que tenga o los desafíos que tú tengas sean quizás comparado a otros, sean pequeños o sean grandes o lo que fuese. Lo importante es que tengas la convicción y que estés seguro que lo que vas a hacer va a traer bendición para tu vida, para los tuyos y aún para tu porvenir. Entonces, todo lo que hagas lo harás con convicción en el corazón. Si vas a ir a buscar un trabajo, tienes que moverte con fe. Tienes que moverte con fe. Obvio que luego le vas a ir añadiendo todo tu esfuerzo, tu preparación, tu dedicación en tu profesión, en lo que te vas a desenvolver. Claro que tienes que añadirle todo el resto, pero tienes que moverte con fe. Y así también cuando venimos a Dios, cuando nos acercamos al Rey de los cielos, cuando venimos a su presencia,
Tenemos que acercarnos con esa convicción y con fe, creyendo que Dios está aquí y que Él se mueve en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, y que su palabra se cumple, lo que dijo el Señor Jesús. Donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo el Señor, voy a estar ahí en medio de ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Claro. Algunos si creerían de todo corazón, ¿sabes cómo hubiesen aplaudido? ¿Sabes cómo hubiesen dado un grito de júbilo? Pero como la lucha a veces puede más, a veces el desánimo, a veces las preocupaciones, a veces la mente se va y divaga por ahí y no puedes controlar tus pensamientos, tu corazón. Por eso le tienes que pedir a Dios, tienes que pedirle al Señor que te ayude a manejar la nave y que tu fe sea una fe genuina, una fe como lo enseñan las Escrituras, una fe verdadera, una fe que es nutrida, no por fábulas, sino que es nutrida por medio de la palabra de nuestro Dios. Tú te puedes alimentar bien o te puedes alimentar mal. Puedes adquirir o comer algún alimento, pero no traerá las proteínas, los nutrientes que tu cuerpo necesita. Puedes comer cualquier cosa, pero hay comidas que traerán todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Y hay otras comidas, capaz que será para pasar el momento, para decir, bueno, que hasta que salga el alimento, a que luego llegue el almuerzo o lo que sea. Pero no te satisface. Es el momento nada más. Y así, todo lo que vayas probando lejos de Dios será por el momento nada más. La palabra de Dios sí te va a nutrir. La palabra del Señor sí va a fortalecer tu corazón y dejará bendición tras de sí. Pero todo el resto, quizás mirar una película no está mal, es parte de un recreo que podamos tener, de un momento nada más. Depende qué película, estamos hablando dentro de los términos que van acorde a tus valores. No está mal, o mirar un partido de fútbol, aunque algunos quizás pueden estar medio tristes. Pero no está mal. Pero eso será por el momento nada más. Pero escuchar la palabra del Señor, pero acercarte a Dios, eso te nutre el corazón, te alimenta, un alimento maravilloso. Mira, cuando Dios alimentó a Elías, que estaba en el desierto, estaba metido en una cueva. Allí dice que el ángel le dio un alimento y dice que con ese alimento caminó 40 días y 40 noches hasta que le sintió nuevamente la necesidad, el hambre. Pero ese alimento que Dios por medio del ángel le había dado a Elías lo sustentó por muchísimos días. Así. Por eso el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de la boca de nuestro Dios. Todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que vas adquiriendo es bueno. Pero si dejas de lado la palabra del Señor, entonces perderá sentido tu vida. La palabra de Dios tiene que estar nutriendo constantemente tu corazón, tu vida, tus pensamientos, tu alma. Tus pasos tienen que ser guiados por la palabra de Dios. El día a día, ir alineando tus pensamientos de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su palabra, para que te vaya bien, para que puedas sacar provecho de todas las cosas que puedas tener aquí en esta tierra, en esta vida. Porque ciertamente, cuando te quieras dar cuenta, ya tus años se habrán acabado. Ya estarás a punto de partir de esta tierra, de este mundo. Así nomás. O estarás en un lecho de muerte ahí agonizando con alguna enfermedad. Con temor, con miedo de saber que no hiciste las cosas bien. Que dejaste de lado la palabra de Dios, que dejaste a un costado el plan del Señor.
Pero ¿para qué llegar hasta esa instancia, hasta esos momentos? ¿Por qué no hacer las cosas bien? ¿Por qué no poner la palabra de Dios por delante? Y que dejar que Dios vaya guiando tus pasos, ir corrigiendo tus pasos. Si tus pasos se quieren desviar, entonces por medio de la palabra enderezas tus pasos. Si tus pensamientos se quieren ir, bueno, por medio de la palabra vas encaminando tus pensamientos. Y así vas encaminando tu corazón, tu vida, y la bendición te acompaña. Y todo luego lo que vayas emprendiendo, como dice la Biblia, serás como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice la Biblia, prospera, porque serás así como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Vos sabés que el rey David, aquel David que Dios lo escoge por tener un corazón conforme al corazón de Dios, por tener un corazón que se conmovía, un corazón que cuando escuchaba la voz de Dios se adiestraba para poder atender a la voz de Dios, que cuando cometía errores se humillaba, reconocía los errores. Pero dice las Escrituras que hubo una oportunidad en la cual este rey cometió errores, pecó, e incluso que quiso ocultarlo, taparlos en una oportunidad, hasta que vino un varón de Dios, le habla y le dice: mira, Dios sabe lo que has hecho. Y ahí donde él reconoce y se humilla y le pide a Dios perdón. Y luego ese tiempo donde había cometido ese error, ese pecado, hubo un tiempo donde él estuvo humillado, quebrantado ante la presencia de Dios. Y ahí donde se relata y se escribe un salmo de acuerdo a la situación que él estuvo viviendo, donde en el salmo él le pide: Señor, oh Dios mío, ten compasión de mí, ten piedad de mi vida. Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, le dice. Dios mío, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque se había dado cuenta que había perdido lo más importante, el gozo de la salvación, el gozo que Dios nos da. Si pierdes el gozo, entonces has perdido algo muy importante en tu vida. Es como quien pierde las ganas de vivir. Es como quien pierde la alegría. Y ya todo es angustia, ya todo es tristeza, ya todo es malestar, irritación en el corazón, en el alma. Y no hay tiempo, no hay momento que la persona se pueda alegrar, pueda disfrutar de lo que tiene, puede disfrutar de su familia, de sus hijos, del bienestar, de su esfuerzo, de su sacrificio, de que con tanto esfuerzo día a día trabaja, pero llega el final del día, no puede tener esa satisfacción, no puede tener esa felicidad. ¿Sabes cuántos hombres y mujeres buscan la felicidad y la felicidad no la encuentran la felicidad? Entonces prueban de todas formas y de todas maneras para poder encontrar la felicidad, pero no son felices, no encuentran la felicidad. Estamos hablando de personas famosas, personas millonarias, personas reconocidas, personas que se destacaron en la sociedad que por su capacidad y demás, pero la felicidad no la pudieron encontrar. Encontraron tantas cosas, pero la felicidad no. Y todo lo que fueron emprendiendo fracasó. Su hogar, su matrimonio, por el tercer, cuarto matrimonio, familias destruidas. Y no encuentran la felicidad. Por eso luego vemos los suicidios, personas que terminan hundidas en la depresión, hundidas en las drogas, con tratamientos del psicólogo. Como alguien otra vez decía, estuvo hablando con una profesional, con una psicóloga, y la misma psicóloga tiene a su hija, que su hija
tiene que ir a otra psicóloga. Y también ella tiene que hacerse atender con otra psicóloga. Tú dices, pero ¿cómo puede ser? El psicólogo o la psicóloga tiene que atenderse con otra psicóloga. Y a su vez tiene a sus hijos, a sus pequeños, que no le puede dar la contención y mostrarle cómo es el tener la paz, el tener satisfacción, tener un equilibrio en sus emociones. No le puede dar la solución a sus propios hijos, a su propia familia. Entonces lo tiene que enviar con otros psicólogos. Tú dices, pero ¿cómo puede ser? Si supuestamente tú estás dando una medicina para la gente y la gente compra y la gente tiene que pagar para ir, porque no es gratis. Entonces tú dices, pero ¿cómo? Y si me da una medicina que para él no le resulta, o para ella no le resulta, ni tampoco le está resultando para la vida de sus hijos. Es como que yo te hablase de la palabra de Dios, de grandes cosas, de grandes maravillas, pero para mí no me resulta. Y yo diga, sí se puede vencer las adicciones, sí se puede vencer los vicios, y yo sea una persona sumergida en los vicios. Me para aquí y diga, sí, porque con Cristo todo se puede, y yo no pueda superar o no pueda vencer lo malo, las tentaciones. Entonces alguien dirá, pero ¿cómo puede ser? Este habla, pero lo que no concuerda con su vida, no concuerda con su testimonio. Y alguien dirá, todo lo que me dices es palabrería nada más. Entonces, ¿cómo vas a recibir una medicina que para el que te da la medicina no le resulta? Pero lo bueno de la palabra de nuestro Dios sí que es efectiva, sí que produce el efecto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y lo podemos ver, que no solo el Señor te salva a ti, y tú experimentas la palabra de Dios, tú actúas conformes a la palabra de Dios, obedeces a la palabra de Dios, y la palabra de Dios te levanta, la palabra de Dios te transforma. La palabra del Señor, el poder del Espíritu Santo te cambia, te da una bendición maravillosa y gloriosa para tu vida, para tu familia. Y se puede ver. Y luego tú le puedes compartir a otros que Cristo te salvó, que el Señor te libró de la tristeza, que el Señor restauró tu matrimonio. Y así. Pero volviendo a la historia de David, cuenta las escrituras que David, él le pide a Dios diciendo, Señor, vuélveme el gozo, porque había perdido el gozo de la salvación. Y no puedes perder el gozo de la salvación, no lo puedes perder. Y por ahí no importa si algunas situaciones van para bien, van lentas, o anhelos o sueños o desafíos que tú te hayas propuesto aquí en esta vida, parece que se tardan un poco y no puedes alcanzarlo. Bueno, no importa, no te tienes que desesperar. Todo a su tiempo llegará para tu corazón, para tu vida, si haces las cosas bien. Pero no por eso vas a dejar que el gozo se pierda. No por eso vas a dejar que la paz que el Señor nos ha entregado se vaya de tu corazón. Por medio de la ansiedad, de los afanes, por medio de la angustia, de la desesperación, sino que debes conservarlo en tu corazón. Hay cosas las cuales Dios dice que se deben conservar en nuestras vidas. Quizás podemos perder en alguna parte. Alguien de negocio dice, bueno, hice un negocio y no me fue tan bien, pastor. Bueno, puedes perder. Para el otro negocio vas a ganar. Puedes emprender algo y quizás no te haya resultado bien. Bueno, no importa. Para el otro intento será distinto, será diferente. Puedes haber perdido algo. Alguno dice, pastor, estoy luchando y no me puedo recibir. Bueno, no importa.
Y veo que otros de mis compañeros ya se recibieron, ya están trabajando, y yo todavía estoy luchando y luchando con materias y con limitaciones que tengo y no puedo lograrlo. Bueno, no importa. No te desesperes. Tranquilo nada más, con paciencia, con esperanza. Que lo lograrás, llegarás a esa tu meta. Un poco más tarde, no importa. No importa. Pero hay cosas que no puedes perderlas en tu corazón. Por eso la Biblia dice que no se dañe ni el vino ni el aceite. Cuando vienen todos los sufrimientos y las calamidades que van a venir a golpear a toda la humanidad, Dios dice, el vino y el aceite no se debe dañar. Hablando de la fe, de la esperanza, del gozo de la salvación, de la bendición que Dios ha puesto en nuestras vidas. Una esperanza bienaventurada. Bueno, eso no se debe dañar en tu vida. Se debe conservar muy bien y tú lo tienes que conservar en tu corazón. Esas cosas que Dios ha depositado en tu vida, porque eso te va a ayudar para atravesar cada momento, cada dificultad. Porque ciertamente las dificultades van a venir, las tribulaciones, las aflicciones van a venir. Ciertamente una enfermedad puede golpear tu cuerpo, la pérdida de algún ser querido, lo que fuese. Cualquier situación, no estamos ninguno exento de que nos pueda pasar una situación difícil o atravesar un momento, como dice la Biblia, de valle y de lágrimas. Pero si conservas el vino y el aceite, te va a ayudar, tu lámpara estará encendida, tu fe estará ahí intacta y eso te ayudará a atravesar el momento de angustia. Y como dice la Biblia, atravesando el valle de lágrimas, lo cambiarás en fuente cuando la lluvia llene los estanques. Luego irás de poder en poder hasta llegar a Sión. Y en Sión verás a Dios, dice el Señor. Así. Vos sabés que dice la Biblia, el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 16. 51, Salmos, capítulo 51, versículo 16 en adelante. Dice así: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarías. Tú, oh Dios, haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Esto es palabra del Señor y la vamos a recibir en esta noche con un fuerte aplauso. Bien fuerte aplauso para el Rey de los cielos. Aleluya. Él es digno de gloria. Dice que el salmista, versículos anteriores, él habla diciendo: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él se humillaba delante de la presencia de Dios y le rogaba y le imploraba a Dios diciéndole: Señor, dame una oportunidad más. Dame una nueva oportunidad, Señor. ¿Sabes que Dios, cuando tú puedes cometer algún error, fallarle a Dios, quizás en el camino, claro que puedes volver tu corazón a Dios, pedirle a Dios perdón por tus errores, por tus pecados,
por tus fallas. Y Dios te va a dar nuevas oportunidades. Pero esas nuevas oportunidades tú tienes que ser consciente y aprovechar esas oportunidades. Yo siempre que le he pedido a Dios, he puesto esto en mi corazón, en mi mente. Y aun cuando he orado, he dicho: Señor, estas son oportunidades. Esta es una nueva oportunidad tuya. Digo: Señor, no quiero desaprovechar estas oportunidades. Y la valoro, la cuido y me esfuerzo para poder mejorar en la fe. Pero vos sabés que muchos creyentes, muchas personas cometen errores. Dios le perdona, Dios le da nuevas oportunidades, pero ellos no toman conciencia de las oportunidades que el Señor les da. Y las derrochan, las desaprovechan. Y llegará un momento que te vas a dar cuenta que habrás derrochado y habrás desaprovechado muchísimas oportunidades para un cambio, para una transformación. Y lo más triste y lo más tremendo que te va a suceder, y le ha pasado a muchas personas, que llegarás a cierta edad en los cuales ahí recién te vas a dar cuenta. Por eso la gente dice, los abuelitos, los viejitos, dice, qué buenos que son, dice, porque parece que están más, ya no tienen ganas de seguir peleando, ya no tienen ganas de pecar, de hacer lo malo. Claro, porque ya su cuerpo no le da. Pero bien, si su cuerpo estaría con fuerza, ¿sabes dónde andarían? Seguirían pecando. Pero ahora, como su cuerpo no les da, entonces se tienen que quedar en la casa y hacen 2 pasos y dicen: me cansé, y ahí se sientan. Pero si el cuerpo le respondería, ¿sabes? Andarían pecando, adulterando por ahí, haciendo todo lo malo. Y lo más triste es que se dan cuenta que los años se le pasaron, los días se les fueron. Y solamente queda un recuerdo en su mente nada más, que los atormenta de día y de noche, de todos los tiempos perdidos, las oportunidades que desaprovecharon, los errores en los cuales podrían haberlos remendado, podrían haber tomado otra actitud y no lo hicieron. No lo hicieron porque fueron cobardes, porque no se confiaron, no lo hicieron porque buscaron la comodidad. Sabe Dios, pero que no te llegue hasta ese punto. No te tiene que llegar hasta ese punto, sino que a medida que vaya pasando el tiempo, los años, mires para atrás y tengas contentamiento de todo lo que hayas hecho, en el camino de Dios, en tu vida. Yo me acerqué a Dios y llegó la palabra de Dios cuando yo tenía 17, 18 años. Y miro para atrás y yo tengo satisfacción, tengo paz en mi vida. Y tengo contentamiento. Y te podría hacer una lista de todas las cosas que he hecho para la obra de Dios, para Dios. Y la mejor fuerza, los mejores años, yo lo puse en el servicio de Dios. A lo que Dios me enviaba, lo hacía. No importaba qué era. Si era limpiar la iglesia, hubo un tiempo donde el pastor me dice: ¿te animás a encargarte de la limpieza de la iglesia? Yo con alegría. Estaba encargado de la limpieza de la iglesia. Entonces yo casi todos los días iba, repasaba la iglesia, la limpiaba aquí, limpiaba allá, le ponía perfume. Y así. Pero vos sabés cuántas personas llegan a cierta edad que no tienen contentamiento de lo que han hecho. Creyentes que tuvieron la oportunidad de poder estar sirviendo a Dios como grandes hombres, grandes mujeres de fe, pero lo desaprovecharon. Y hoy se encuentran así, abatidos. Por eso dice la Biblia: joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y los años en los cuales tú digas y mires para atrás y digas: no tengo contentamiento de nada de lo que he hecho en mi vida.
perdí mis años, perdí mi juventud, perdí todas mis oportunidades. El tiempo que tenía que estudiar cuando tenía mi padre, lo desaproveché. El tiempo que podría haberme esforzado para poder tener un futuro distinto, diferente, anduve con vagos por ahí. Anduve perdido en los vicios, en el alcohol, en las drogas. El tiempo que podrías haberle brindado a tu hijo, a tu pequeño. Ahora tu hijo está grande y tú dices, no me lleva el apunte mi hijo. Y claro, si el tiempo que tuviste que dedicarle a tus hijos, cuando ellos te necesitaban, no estuviste. Estuviste con los chicos de la esquina tomando, vagando por ahí, jugando al fútbol, deleitándote en el pecado y lo malo. Y ahora que tus hijos son grandes, dicen, mis hijos no me vienen a visitar. ¿Y dónde están mis hijos? Y si no sembraste, la Biblia dice, no se engañe el hombre, porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y si no sembraste, ¿qué esperas de tus pequeños, de tus hijos? Entonces mires para atrás y digas, no tengo contentamiento de nada de lo que hice. ¿Por qué llegar hasta ese momento, hasta esa instancia? ¿Por qué no ahora? Ahora diría, pastor, yo desaproveché las oportunidades. Yo me quedé, me estanqué, fui cómodo, no me quise forzar, me deleité en el pecado y lo malo. ¿Sabe qué habrá pasado en tu corazón, en tu vida, en tu alma? Pero la Biblia relata de un hombre que tuvo la oportunidad de poder ser un conquistador junto a su compañero, que ayer lo compartíamos, Josué, Caleb, que también Dios le había prometido que iba a heredar, iba a conquistar ciertas tierras. Pero cuenta la palabra que pasado el tiempo, los años, él nunca fue a reclamar esas tierras, él nunca fue a luchar por esas tierras. Pasado el tiempo, pasados los años, ya Josué, su compañero o su amigo, ya él había conquistado gran parte de todo aquel territorio que Dios le había prometido a Abraham, la tierra de Canaán, y ya la había repartido a las tribus. Entonces ya Caleb, le habían pasado los años, ya tenía como 80 años más o menos, y él vino a visitarlo a su amigo, a Josué. Él le dijo, Josué, ¿te acuerdas cuando fuimos a espiar la tierra y que nosotros trajimos buenas nuevas? Sí, claro, estuviste ahí. ¿Te acuerdas que Dios nos prometió las tierras para conquistarla? Y que Dios me dijo que yo iba a poseer cierto sector. Sí, me acuerdo. Y Josué le dijo, y ahí están esas tierras. Y él dijo, por eso vine. Porque ahora me propuse, como el otro día una hermana tiene su familia, tiene sus hijos, hijas adolescentes, hijas mayores. Pero dice, pastor, tenía una espina y tenía que rendir materias hace años. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a terminar mis estudios? Hasta que se animó. Dijo, bueno, me voy a proponer y lo voy a terminar. Así que hace poco se terminó, cursó y terminó sus estudios. Estamos hablando de una mujer ya grande, avanzada en edad. Pero dice, pastor, no podía quedar eso ahí pendiente en mi vida. Y cuenta las escrituras que Caleb dijo, bueno, quiero ir a poseer, a conquistar esa tierra. Tengo gente, tengo soldados. Josué le dijo, bueno, ve, anda. Y él dijo, voy a ir, porque las fuerzas todavía las tengo ahí. Dios me ha bendecido y Dios me ha hablado para que vaya y la conquiste. Dios me ha dado una nueva oportunidad. Y dice la Biblia que él fue, luchó y conquistó su tierra. Así, quizás habrá dicho, bueno, podría haber hecho tantas cosas, pero bueno, en la otra vida lo haré. Pero que no te suceda eso a ti.
Si estás escuchando la palabra del Señor, entonces Dios te quiere dar una nueva oportunidad y no la desaproveches. Por eso el salmista decía, David decía, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. No quite tu Santo Espíritu, oh Dios mío. Señor, crea en mí un corazón recto, un corazón nuevo, para que no se aleje de mí tu bendición, tu Espíritu. Y ahí estaba David pidiéndole al Señor, clamándole a Dios, diciendo, Señor, ayúdame para volver a estar en comunión contigo. Y luego él dice así, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, y no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarías tú, oh Dios. Él dijo, no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto que yo podría dar. Los holocaustos. Vos sabés que antiguamente, en aquellos tiempos, cuando el pueblo quería estar a cuentas con Dios o habían cometido algún error, ellos llevarían un animal, lo sacrificarían al altar, y sería una ofrenda de paz, una ofrenda para volver a tener el perdón de Dios, una nueva relación con el Señor. Y ahí se preparaba el altar, y en el altar se sacrificaba a los animales. Y ahí en muchas ocasiones Dios le dio promesas a los hombres cuando ellos levantaron un altar. Por ejemplo, dice la Biblia que Noé, cuando baja del arca, dice que apenas baja del arca, pone sus pies en la tierra, y dice que levanta un altar. Y en el altar, cuando él levanta el altar, sacrifica. Y ahí donde Dios le habla a Noé y hace nuevamente un pacto, diciéndole, ¿sabes qué, Noé? Mientras dure la tierra, no voy a volver a exterminar a los hombres por medio del agua. Y mientras perdure y esté la tierra, no faltará, Noé, la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, le dice Dios. No faltará, le dice Dios. Haciendo un pacto con Noé, dándole una promesa a Noé. No solo para Noé, sino para luego las generaciones venideras. Las generaciones que iban a venir luego. Y es un pacto y es algo que Dios, una promesa de Dios que hasta el día de hoy sigue vigente. Dios dice, no faltará la sementera, la siega, la bendición sobre ustedes. Ni el frío, ni el calor, ni el invierno, ni el verano, ni el día, ni la noche. Los voy a bendecir, dijo Dios. Y Noé hizo el altar, sacrificó, y vino Dios e hizo un pacto con Noé y le dio promesas. Y así, había tiempos donde levantaban un altar y Dios venía para perdón de pecados, para redimirlos de sus errores, de sus pecados. El altar representaría un pacto, una relación entre Dios y los hombres. Y ahí donde ellos podrían sacrificar, donde Dios le había permitido que lo hagan así, de esa manera. Dios lo había establecido así, porque era simbolismo de todo lo que luego iba a venir, porque luego ya no se sacrifican más animales, sino que Él mismo vino y nos salvó. Él mismo se sacrificó en la cruz del Calvario e hizo un nuevo pacto con cada uno de nosotros. Pero en aquellos tiempos ellos sacrificaban, ellos levantaban su altar y presentaban sus sacrificios, animales, toda clase de animales. Abraham, cuando Dios le habla a Abraham que él iba a tener un hijo, Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Tu descendencia será incontable, innumerable tu descendencia. Te voy a bendecir y tu descendencia va a heredar toda la tierra. Y Abraham le dice a Dios, Señor, está bien,
creo a ti, confío en ti, pero ¿cómo conoceré que voy a ser quien va a heredar toda la tierra? Abraham dice, ¿cómo podré yo asegurarme que será así? Es lo que muchas veces nos pasa a nosotros cuando viene la palabra de Dios, cuando viene la promesa del Señor. Está como una incertidumbre diciendo, ¿será para mí? ¿No será para mí? ¿Será que Dios lo hará? ¿Será que el Señor obrará a mi favor? Porque yo cometí errores. Y así están todos los prejuicios habidos y por haber en nuestro corazón y en nuestra mente. Y Abraham dijo, Señor, creo. Pero luego dijo, Señor, dame una señal, algo, para que me asegure de que así será. Dios dice, le dijo Abraham, prepara un altar, prepara un sacrificio y ahí te mostraré. Y dice que allí donde él levantó un altar, un sacrificio, y dice que preparó los animales, aves también, y los partió en el altar. Y ahí estaba Abraham esperando a Dios, esperando para que Dios venga a confirmar su promesa, su palabra que le había dado a Abraham. Y cuenta las Escrituras que allí donde Abraham estaba esperando hasta que vino el atardecer, vino la noche, y le sobreescogió un sueño muy profundo a Abraham. Y en ese tiempo que él estaba esperando, dice que venían aves de rapiña y querían comer los cuerpos muertos que Abraham había sacrificado. Y dice que Abraham estaba ahí luchando, ahuyentando todas las aves de rapiña. Y a veces pasa así. Cuando tú quieres sacrificar, cuando tú preparas tu altar, cuando tú quieres estar en paz para con Dios, quieres acercarte al Señor, se va a desatar la lucha. Y hay una lucha para poder acercarte a Dios. Hay una lucha cuando quiere venir bendición para nuestras vidas y nuestros corazones. Las aves de rapiñas van a venir a querer sacarte de la relación con Dios, de tu comunión con Dios. Vendrá el enemigo, vendrá Satanás, el diablo. En aquellos tiempos eran las aves de rapiña, hoy serán los demonios. Serán los espíritus inmundos que te van a querer desviar o desanimar o sembrar la duda, sembrar la incredulidad en tu corazón y en tu mente. O cuando quieras orar, alguno dice, pastor, cuando quiero orar no sé por qué me agarra un sueño. Bueno, ahí están las aves de rapiña. Pero miro la película, puedo estar hasta las 5 o 6 de la mañana mirando la película. Quiero leer la Biblia y me duermo, pastor. Pero agarro un libro de historia, lo que fuese, o de cocina, no sé. Si hasta el día de hoy alguna mujer sigue agarrando los libros de cocina. O cualquier libro, o el diario, lo que fuese. Dice, lo puedo leer tranquilamente. Pero la Biblia, pastor, me duermo. Y estoy leyendo y después digo, ¿qué leo? Como aquel que estudia, lee, y de repente se da cuenta y dice, pero ¿dónde estoy leyendo? Y claro, su mente se fue para España, para África, su mente se fue a apagar la luz, se fue a hablar con el dueño del alquiler, se fue a comprar a la carnicería, fue a comprarse el vestido, los zapatos, lo que fuese, a la peluquería, a ver el auto, la motocicleta, pero no estaba su mente ahí en la lectura. Bueno, a algunos les pasa así cuando quieren leer la palabra del Señor, la palabra de Dios, pero porque Satanás, el diablo, te quiere distraer, te quiere sacar de la palabra de Dios, de la relación con Dios. Cuando quieres venir a la iglesia, cuando quieres servir a Dios, se levanta el enemigo, se opone Satanás, el diablo. Pero ahí está tu fe. Tu fe. Por eso cuando comenzamos esta predicación decíamos que tenemos que hacerlo todo con fe. Y si vas a sacrificar, tiene que ser como la fe de Abel. Algunos especulan porque dicen que a Dios le agradó el sacrificio, la ofrenda de Abel, porque él sacrificó un animal, lo mejor de sus ovejas. Porque dicen que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero erran, porque también Dios permitía ofrenda o
o en los sacrificios que traigan otra clase de animales, o incluso producto de la tierra. Dios le había permitido que traigan como ofrenda, como algo que ellos querían brindarle a Dios. Porque dicen, y Caín trajo de la tierra, un fruto de la tierra, y Abel trajo de los animales. Pero no era en sí la ofrenda en sí, sino porque, dice el libro de Hebreos, porque por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque lo hizo con fe, lo hizo con gozo, con fe, sabiendo que iba a agradar a Dios, sabiendo que lo estaba haciendo para el Dios de los cielos, y lo hacía de corazón, lo hacía con fe. El otro lo quiso hacer por interés, el otro lo hizo con malicia en el corazón, por competir o lo que fuese. Pero Abel lo hizo de corazón y lo hizo con fe, así. Por eso cuando sirvas a Dios, te acerques al Señor, quieras dar tu sacrificio, tu ofrenda en tu altar, entonces tienes que hacerlo con fe, con esperanza, sabiendo que el Señor te perdona, sabiendo que has alcanzado misericordia, sabiendo que has alcanzado la bondad del cielo, la bondad de Dios. Aleluya. Te invito a que te pongas de pie. Pero aquí David dice, Señor, ¿por qué no quieres los sacrificios que yo lo daría? No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarías tú, oh Dios. Hoy ya Dios no nos manda a levantar un altar así como se levantaba en la antigüedad, con piedras, y venir y traer un animal, sino que ya Dios lo hizo allí en la cruz del Calvario. Él se sacrificó por nosotros. Y ese altar que simbolizaba un pacto, una comunión, donde Dios se manifestaba a los hombres, ya hoy es Cristo, es Jesús. Dice que es el mediador de un nuevo pacto. Dice que Él es que intercede por cada uno de nosotros. Por eso cuando nos acercamos a Dios, cuando venimos ante su presencia, siempre lo hacemos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, porque es el mediador. Es ahí donde Dios viene a nuestras vidas y a nuestros corazones. Pero el salmista dijo, no quieres holocausto ahora, no quieres sacrificio, porque yo lo podría dar. Lo que tú me estás pidiendo, Dios, ahora es mi corazón. Y él dijo así, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarías tú, oh Dios. Ahora lo que Dios te pide es tu corazón, tu propia vida, tu espíritu quebrantado, tu espíritu contrito y humillado ahí en la presencia de Dios, quebrado tu voluntad, tus pensamientos, aceptando la voluntad de Dios, humillándote delante de Él, reconociendo que le fallaste, reconociendo que necesitas de Él, diciendo, Señor, te entrego mi corazón, mi corazón que a veces me termina engañando, mi corazón que me traiciona, mi corazón que a veces se endurece y no quiere oír palabra de Dios, y mi corazón que se rebela y quiere ser desobediente. Bueno, tienes que agarrar tu corazón y sacrificarlo y ponerlo como sacrificio delante de la presencia de Dios. Entonces eso subirá como un perfume grato, como un incienso a la gloria de Dios, a su presencia. Y Dios dice, eso es lo que quiero de ti, hijo mío, tu propia vida sacrificada. La Biblia dice, cuando vengas a la casa de Dios, sea más pronto para oír que para hablar. Porque si no vas a dar los sacrificios, el sacrificio de los necios, que ellos no saben lo que hacen, no saben lo que hablan, porque luego con sus hechos terminan negando la fe. Dios dice, mejor seas pronto para oír.
lo que Dios te habla. Amén. Vamos a orar. Si alguna persona vino por primera vez o alguien que estaba apartado de los caminos de Dios, vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Quieres volver tu corazón al Señor? Puedes repetir esta oración que dice: después de mí, Señor Jesús, Señor Jesús, después de escuchar tu después de palabra, escuchar tu palabra, te doy gracias. te doy gracias. En esta noche, yo vuelvo mi corazón mi corazón a ti. Te pido Y perdón te pido perdón por mis pecados pecados y mis errores. y mis errores. Sé tú mi Señor y Sé Salvador tú mi Señor y Salvador de mi vida. de mi vida. Anota mi nombre Anota mi nombre en el libro de la vida en el eterna. libro de la vida eterna. Y te doy gracias, Y te doy gracias por esta oportunidad y por haber muerto y por por mí haber muerto por mí en la cruz del en la cruz del Calvario. Calvario. Te bendigo en el nombre en el del nombre del Padre, Padre, del Hijo y y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. 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 Y amén. Le Y damos un amén. fuerte